Buenas tardes, todas y todos. Hoy damos inicio al Analytics Takeover. Tenemos a Philip, nuestro Senior Data Scientist, que nos va a hablar sobre Large Deep Learning Models. Adelante, Philip. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Vamos a pasar rápidamente por qué vamos a hablar hoy. Primero que nada, esta charla no tiene ninguna expectativa de conocimiento previo, entonces no se preocupen si no tienen familiaridad con alguno de los temas que vamos a tocar. Luego vamos a hablar de distintos tipos de modelos, modelos generativos, generación de imágenes, generación de texto, de qué preocuparnos sobre estas nuevas tecnologías que están surgiendo, de qué no preocuparnos, de qué sí preocuparnos. Y al final espero dejar un bloque sustancioso para que podamos discutir las preguntas. Las preguntas las pueden ir agregando en la sección de Q&A que tienen en su consola de Zoom. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Entonces, bueno, ¿por qué escucharme hablar de esto? Bueno, soy científico de datos senior en Growth Acceleration Partners. De hecho, esto es el evento de nuestro Analytics Takeover que marcamos como una charla abierta a todo público. Tenemos otras actividades dentro del Centro de Excelencia de Analytics. Y Gap es una empresa de desarrollo de software y consultoría con amplio expertise en transformación de software y transformación digital. Soy bachiller en ciencias actuariales, estoy a 3 cursos de terminar mi maestría en ciencia de datos e inteligencia artificial del Data Science Tech Institute en Francia. He llevado a cabo decenas de desarrollos de ciencia de datos en decenas de países, he trabajado con entidades financieras, startups, fintechs, y actualmente llevo los últimos 2 años enfocándome en el sector salud y siempre he tenido pues esta interés y valoro bastante todo lo que se puede hacer sobre justicia algorítmica y mitigación de daño de estos sistemas. Entonces, vamos a darnos un plano común. Eh, Cuando hablamos de estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de inteligencia artificial, de modelos, de machine learning. Vamos a empezar con sentar qué es la idea de un modelo matemático. Al final, un modelo matemático es cualquier construcción que busque aproximar la realidad a través de una expresión matemática. Probablemente el primer instinto es pensar como en fórmulas, como tal vez lo que vieron en física en el colegio o así, pero a mí particularmente me gusta mucho este ejemplo. Esto es el problema de que el planeta, bueno, problema, ¿verdad? El desafío de que el planeta, espero todos estemos de acuerdo, es una esfera y una esfera es algo muy difícil de transportar y de mantener, entonces nos gustaría tener alguna representación rectangular del planeta. El que triunfó en este concurso de popularidad fue la proyección de Mercator, que tiene beneficios puntuales muy valiosos, como que mantiene muy bien las proporciones, sobre todo alrededor del Ecuador, y mantiene las proporciones de las costas, lo cual fue específicamente crucial para navegación. Entonces eso le dio popularidad, pero también tiene sus sacrificios. Por ejemplo, amplifica sustancialmente la masa continental en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur también amplifica seriamente, pero solamente los océanos. Entonces nos da una visión distorsionada. Por ejemplo, yo hasta bastante adelantado en la escuela me sorprendió darme cuenta que Groenlandia no es de un tamaño que casi compite con continentes enteros. Y como podemos ver aquí a la derecha, hay decenas de infinidad de distintas propuestas de otras construcciones que buscan aproximar esa esfera a través de otros tipos de representación. Y cada una entonces tiene su balance de qué ganamos y qué estamos sacrificando en el camino, en cada uno. Ya hablando más puntualmente de lo que nos compete en la charla de hoy, vamos a hablar de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Inteligencia artificial es cualquier esfuerzo humano por emular un sistema de cognición que se parezca a la inteligencia humana. La gran mayoría de constructos que vamos a ver en eso son de machine learning. Y Machine Learning, la forma en que funciona es que nosotros como personas que hacemos ciencia de datos,
escogemos un constructo matemático y ese constructo matemático tiene una serie de valores, pero en vez de mover manualmente las perillas de cuánto va a valer cada uno de sus pesos que le vamos a dar al modelo, lo que hacemos es alimentarle un gran volumen de datos y darle a ese modelo una regla de qué significa equivocarse o hacer bien el trabajo. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una predicción de la edad de una persona basada en una serie de criterios, queremos entonces que el modelo optimice y se equivoque por poquito y no por magnitudes muy grandes. Entonces, esa noción de error va a ser la que el modelo va a alimentarse y va a calibrar cientos de parámetros si es necesario para darnos entonces el modelo que nos dé una predicción precisa de la realidad. Entonces, básicamente, lo que hacemos es escoger cómo funciona, a través de cuál constructo matemático queremos describir el fenómeno, y ya la parte de cuánto vale cada uno de sus pasos se encarga, digamos, automáticamente este sistema. Y finalmente, Deep Learning es un caso particular de Machine Learning, donde el constructo matemático que vamos a usar son este dibujito que tenemos acá a la derecha, que son las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son una idea de los 50, no es una innovación loquísima, súper reciente, y se inspiró en tratar de emular la estructura cerebral humana. Sin embargo, esto no es ni cerca de una representación real de cómo sucede el proceso de cognición y estimulación cerebral. Simplemente resultó ser un constructo matemático muy útil y muy flexible. Y la forma en que funciona es que nosotros le damos una serie de valores y esos valores entonces van a ir pasando de capa en capa. Entonces, esta primera capa es, cada uno de estos nodos se les llama neuronas y lo que hacen por dentro es cómputos relativamente baratos. Entonces, lo primero es decidir cuánto va a valer cada una de las observaciones que recibe, cuánto pesan. Después los vamos a sumar y multiplicar. Y finalmente les activamos, se le aplica una función de activación, que es básicamente una cosa que le da más flexibilidad para que no sea solo sumar y multiplicar. Y entonces, en cada uno de estos nodos pasa este proceso y se le envía un único valor que sale de acá a la siguiente capa. Entonces, esta capa recoge todas las demás y hace exactamente el mismo proceso. Y entonces, el proceso de aprendizaje es establecer cuánto valen estos pesos de acá, este valorcito de la suma, basado, como mencioné anteriormente, en una noción de pérdida que tenemos. De aquí salió este boom en arquitecturas y profundidades amparadas en una familia de teoremas que se llaman los teoremas de la aproximación universal. No se preocupen por la matemática, pero esto es un resultado muy poderoso que lo que dice es que cualquier función que queramos aproximar, existe una red suficientemente ancha o suficientemente profunda para tener la precisión que queramos. Entonces, sin importar cuál precisión quiera, puedo lograrla a partir de hacer una red tan profunda como pueda. Y aquí vemos modelos nacer un montón: AlexNet, OxfordNet, GoogleNet, ResNet, DesNet, cada uno con su propia innovación. Y durante esta época, la carrera armamentista estaba principalmente enfocada en visión de computadoras. Aquí tenemos un ejemplo de GoogleNet. GoogleNet es, como ven, bastante más compleja que el ejemplito de la primera diapositiva, y así fueron creciendo, y cada una pues apoyándose en conocimientos técnicos que íbamos construyendo. Esta, por ejemplo, la idea creativa que tiene es estos como conjuntos donde los datos explotan en varias direcciones y después se recogen, y explotan en varias direcciones y se recogen. Y esto decidieron llamarlo redes de incepción. Y resultó ser muy bueno. Y así seguimos avanzando y avanzando y avanzando. Hasta que llegamos a lo que actualmente es lo que llamaríamos la tecnología más fuerte que tenemos para hacer redes neuronales, que son transformers y el concepto de atención. Entonces, la clave aquí, no vamos a entrar en detalles porque sí es bastante complejo, pero la clave y lo valioso de acá es que en vez de darle valores numéricos de mis observaciones, lo que hago es darle las importancias que tienen esos valores para sí mismos. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en un motor de traducción
que lo que hago no es darle valores numéricos que representen las palabras, sino valores numéricos que me digan para la primera palabra qué tan importante es la segunda, qué tan importante es la tercera, qué tan importante es la cuarta. A esto se le llama atención y entonces permite que los modelos aproximen de alguna forma una lógica de qué es lo que están procesando. En imágenes también vamos a ver un ejemplo de atención más adelante. Entonces hablemos de modelos generativos. Los modelos generativos, hasta ahora solo he estado dando ejemplos como de predicciones. Y resulta que una cosa que logramos hacer con redes neuronales y en Machine Learning en general es alimentarle datos reales a un modelo y que nos cree datos parecidos a esos datos reales. Entonces, con eso logramos construir imágenes, construir texto, construir sonido de forma sintética. El primer gran avance que vimos en este como rama de desarrollo es una idea que me parece muy inteligente, que es no solo tener un modelo que genere, sino tener un modelo que discrimine. Entonces, ¿qué significa el modelo discriminador? Que tenemos los datos reales, se le pasan al modelo generador, el modelo generador crea versiones propias y este modelo recibe ambas y tiene que aprender a discernir entre el modelo los datos reales y el modelo, los datos que generó este modelo. Entonces se hace, de hecho por eso se llaman adversariales, ¿verdad? Tenemos esos dos modelos adversarios que compiten entre sí y mejoran muchísimo el desempeño. Vamos a ver cómo funciona esto en generación de imágenes. Pero antes, nada más vamos a ver uno de los desafíos y una de las cosas que resuelven las redes neuronales, que es las matrices, las imágenes ya son números. Las imágenes son colecciones de 3 píxeles por cada imagen, perdón, 3 colores por cada píxel, el color rojo, el azul y el verde, ¿verdad? El RGB. Y pues significa que ya podrían procesarse por una red neuronal. El problema es que yo no puedo hacer reglas de si el cuarto píxel de la quinta línea es más verde que rojo, entonces tome esta decisión, ¿verdad? No hay como mucho sentido en entender las cosas a nivel de píxeles. La forma que resolvimos esa dificultad es mediante una construcción que se llaman redes convolucionales. Y convolucional suena muy sofisticado y lo es computacionalmente, pero al final es pasar distintos filtros por la imagen que vayan capturando distintas formas. Entonces, aquí ven la convolución. Sería la primera parte y es como extraer características de esa imagen. Y aquí tengo ejemplos de distintos valores numéricos que pueden tener ese filtro. Entonces, si uno quiere encontrar líneas horizontales, lo que hace es darle mucho peso a la sucesión de valores horizontales. Si quiere verticales, exactamente la misma lógica, diagonales o diagonales en la otra dirección. Y entonces, cuando pasamos de un filtro por una imagen, lo que vamos a hacer es este barrido que genera mucho más, una diferenciación más rica de qué es lo que hay en esa imagen. Y a partir de eso sí podemos empezar el procesamiento. ¿Y qué tipo de procesamiento podemos lograr con esto? Bueno, este ejemplo, puede que sea un poco impactante verlo, entonces les recomiendo discreción. Esto es una red neuronal adversarial que usó una técnica de crecimiento progresivo para entrenar, eso no voy a entrar en detalles, pero pueden ver que en el 2017 ya éramos capaces de hacer esto. Y por espeluznante que sea, tiene mucho sentido que sea capaz de hacerlo porque lo que estamos haciendo es caminando por esa abstracción matemática de qué es una cara según ese modelo. No es algo que nosotros podamos interpretar, pero es algo que está escondido como entre las capas de esa red neuronal. Y eso precisamente se llama espacio latente. Entonces, nosotros le entregamos imágenes a un modelo, hay un proceso de procesamiento, de codificación y cosas, donde en el medio queda como esa representación puramente matemática de qué son esos objetos. Y sobre este es que la red puede caminar y generar distintas cosas. Y cuando las genera, entonces simplemente las traduce a lo que es entendible para nosotros, que serían como los resultados de imágenes. Aquí pueden ver otro ejemplo donde tenemos como 4 arquetipos de caras distintos en las 4 esquinas. Y entonces caminar por el espacio latente precisamente es como ir combinando esos arquetipos en la dirección que sea. Y eso es lo que nos permite entonces generar imágenes. Ya nos estamos acercando a lo que hace DALL-E
Y aquí justamente está como un componente crucial, que es este VQGAN y CLIP. VQGAN y CLIP se llaman así porque son dos cosas separadas, son dos modelos. VQGAN no entra en detalle, lo único es que ya podemos ver que están usando los transformers en vez de usar el arquetipo como tradicional de procesamiento. Y CLIP es donde está como lo más interesante, que es un modelo que lo que hace es emparejar imágenes con descripciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos el texto Pepper la perrita y la imagen de Pepper la perrita. Y entonces esto lo convertimos en matemática y esto, la imagen también lo convertimos en matemática y aquí adentro el modelo aprende cuáles descripciones calzan bien con esas palabras. Entonces, cuando ya entiende eso, precisamente es que podemos empezar a procesar imágenes a partir de textos. Y aquí podemos ver entonces la atención que trae el transformer en VQGAN, lo que nos permite es discernir qué estructura es importante, porque como vimos, procesar imágenes es procesar estructura, pero hay estructura que no es tan relevante reproducir a un nivel como súper fidedigno. Por ejemplo, no es vital, crucial, pegar exactamente dónde va cada uno de los folículos del el pelaje de una ardilla. Es importante ver sus deditos y los ojos y las orejas y la cola y el fondo. Y la textura de la piedra, el relieve de la piedra no es realmente relevante. Entonces la atención nos permite ampliar la calidad de las imágenes al no tener como el costo de aprendizaje en un lugar donde no es realmente eso. Y la última pieza que nos falta para llegar a DALL-E es los modelos de difusión. Estos ya no son adversariales, ya no está compitiendo nadie con nadie. Y es otra idea muy bonita, que lo que hacemos es empezar con una imagen y ponerle un poquito de ruido, y un poquito de ruido, y un poquito de ruido, y un poquito de ruido, así sucesivamente durante cientos o miles de pasos. Y entonces el proceso de entrenamiento es que el modelo camine de regreso. Entonces empiezo con una imagen que es absolutamente ruido, y la arreglo un poquito, la arreglo un poquito, la arreglo un poquito, la arreglo un poquito. Esto, para quienes estén más familiarizados con estos temas, esto es un proceso estocástico, es una cadena Markov, donde cada paso le estamos aplicando un ruido gaussiano. Y entonces lo que este modelo hace es esencialmente aprender a inventar imágenes a partir de esa difusión. Volviendo a la idea del espacio latente, ¿qué es lo que está pasando? Precisamente es que empezamos en una imagen que sí existe en el espacio latente y damos pasitos, pasitos, pasitos pequeños hasta que nos salimos de ese espacio latente y lo único que vemos es un ruido ahí como estática que no tiene sentido. Y entonces el proceso de crear una imagen es empezar en cualquier lugar acá e ir dando pasitos y pasitos y pasitos que nos devuelvan a ese espacio latente donde sí hay imágenes. Y esto se puede mejorar todavía con un modelo adicional que guíe esa caminata, ¿verdad? Para que nos acerque a lugares en el espacio latente donde hay una alta probabilidad de encontrar la imagen que queremos generar. Y entonces, finalmente, ya tenemos todas las piezas. DALL-E es difusión más clip. Entonces, clip se encarga de convertir esto en una expresión matemática que pueda ser generada y el modelo de difusión genera cuantas queramos simplemente caminando sobre ese espacio latente. Bonito. Luego, hablando de generación de texto. Un desafío que tenemos es que las redes neuronales solo aceptan números. Y como solo aceptan números, ¿cómo hacemos para darle palabras, verdad? Cuando hacemos machine learning tradicional o digamos con bases de datos rectangulares, que nada más son tablas que tienen valores, y tenemos, por ejemplo, una columna con el color favorito de alguien, un camino es, en vez de tener una sola columna con todos los colores, es hacer una columna para cada uno de los colores. Y entonces tenemos un indicador de ceros y unos de el color favorito de esta persona es rojo. Sí, no, sí, no, sí, no. El color favorito de esta persona es azul. No, sí, no, sí, no, no. Y así sucesivamente. El problema es que si queremos hacer esto con palabras, hay cientos de miles de palabras y no podríamos hacer cientos de miles de columnas. Y además no tendríamos una noción de cuáles palabras son relevantes entre sí, cuáles palabras interactúan entre sí. Entonces, la solución que encontramos para esto fue una cosa que se llaman codificaciones con embeddings y básicamente se capea la dificultad de que las computadoras no pueden asimilar significados de cosas. Entonces decimos, bueno, no hace falta
nada más asumamos que dos palabras son similares si se usan en contextos similares. Y entonces, al igual que entrenar un modelo, bueno, realmente es entrenar un modelo, lo que hacemos es darle un volumen gigantesco de texto y diga, ah, mira, la palabra gato se usa en contextos similares que la palabra perro. Entonces, voy a construir un espacio matemático donde esas dos palabras estén juntas. Y un valor agregado de esto es que también nos puede dar nociones de relaciones similares. Si dos pares de palabras tienen una separación similar en el espacio del embedding, significa que deben tener relaciones similares, como por ejemplo rey con hombre, reina con mujer, París con Francia, Londres con Inglaterra. Entonces, no está dándole entendimiento a la computadora y eso es crucial que lo tengamos claro, pero le está dando una oportunidad de manipular las cosas a partir de los patrones que está viendo. Y entonces, cuando ya queremos modelar cosas que sean como trabajar secuencias de texto, el desafío es que tal vez las redes neuronales que usamos usualmente no toman en cuenta como el contexto, como que una palabra es importante, cuál venía atrás o adelante, o cuáles fueron el comienzo de la frase, y queremos capturar eso. Para eso tuvimos dos ideas, no son tan relativamente nuevas, redes neuronales recurrentes, creo que 80s, y lo que hacen es básicamente pasar la primera palabra y tener como este ciclo, que podemos verlo como el paso a paso, donde paso la primera palabra y me deja un cabito de información. Paso la segunda palabra y me deja un cabito de información. Paso la tercera y así sucesivamente. El asunto con esto es que es difícil calibrar qué tan importante sea esos cabitos que nos estamos dejando, porque si nos dejamos mucho, entonces la palabra que viene no es tan importante como todo lo que ya dimos. Y si le damos muy poco, entonces esencialmente desaparece y no hay contexto. Una forma de resolver esto fue usar una arquitectura que es básicamente crear una autopista donde el contexto anterior puede pasar como sin tanta distorsión. Y entonces no tenemos que calibrarle el tamaño de cuánto va a afectar de una forma tan sensible porque tiene como su propio carril para modelar. Estos se llaman LSTM o memorias de larga memoria de corto plazo. Y igual es una idea por ahí de los 90s que se usaba muy frecuentemente. Pero de nuevo, aquí la atención es todo lo que necesitamos, porque la atención lo que hace es precisamente evitarse ese problema de estar administrando la relevancia en un abstracto general. Y lo que hacemos es ver cuál es relevante para cada una de las palabras en esa relación. Y otra ganancia importante es que hacer ese cálculo para esta palabra es independiente de esta, mientras en una red neuronal recurrente tendría que esperarme, ok, procesé esta, y entonces esto qué me da, procesé este y esto qué me da. Mientras que esto se puede procesar en paralelo muchísimas palabras, lo cual hace que el entrenamiento no solo dure menos, sino que puede ser determinante de si es viable o no del todo producir el proyecto. Y así llegamos a los grandes modelos de texto, que no tienen algo realmente interesante a nivel técnico como una gran innovación, simplemente son gigantescos. Y aquí podemos ver cómo ha evolucionado la noción de grandes modelos. AlexNet en el 2012 tenía 60 millones, Elmo 6 años después 94 millones, y aquí es donde explotamos. Megatron Turing NLG 530 mil millones, y el flamante GPT-4 recién publicado en marzo de este año, 100 millones de parámetros. Entonces, simplemente son procesos gigantes con un costo computacional inmenso que tardan meses y que cuestan millones de dólares el solo hecho de entrenarlos. Ok, entonces, bueno, felicidades, sobrevivieron la parte técnica y ahora vamos a hablar de, ok, ¿qué significan este tipo de modelos con este contexto que acabamos de construir? Entonces, ¿de qué no preocuparnos? Primero que nada, los modelos basados en redes neuronales artificiales no son un paso más en el camino inevitable de un apocalipsis con un Terminator. ¿Por qué?
por varias razones. La primera es que los modelos basados en redes neuronales artificiales, todo lo que hemos visto hasta ahora, no tienen intencionalidad. Si ven, en ningún momento había como una estructura oculta de, esta va a ser la mente que maquina y que toma decisiones de qué es lo que puede hacer y qué no. Simplemente son objetos, constructos matemáticos que se les entrega un valor como entrada y que tienen establecido el proceso con el que van a devolver un valor relevante. Es básicamente la misma intencionalidad que una calculadora. Entonces, si les parece que una calculadora es un riesgo para un apocalipsis de inteligencia artificial, entonces, pues, esto estaría en un calibre parecido. Algo que ya profundicé, creo que lo suficiente, es que no tienen entendimiento humano, ¿verdad? Lo que tienen son constructos matemáticos que no se alinean con una visión conceptual de, ok, la palabra borrador es este objeto que yo tengo en mi mano. No pueden hacer eso, no tienen alcance a esa percepción, simplemente están manipulando palabras o texto o imágenes, pero siempre encontrando una forma inteligente matemática de quitarse el problema de no sé qué significa esto. Y finalmente no tienen instintos, como vimos de nuevo en la estructura, no había una capa secreta de instintos de sobrevivencia o que tengan que como concientizarse a sí mismos de su autopreservación. Entonces, no hay camino realmente donde esto nos esté llevando a una inteligencia artificial generalizada peligrosa. Y por eso afirmo con bastante tranquilidad que la preocupación por que esa inteligencia artificial generalizada apocalíptica aparezca no es una realidad científica. Y entonces hay que tener cuidado de quienes están hablando al respecto de este tipo de cosas. Pueden ser personas que no tienen el bagaje técnico para afirmar realmente qué es lo que está sucediendo o personas que están buscando beneficiarse de estas ansiedades. Personas que quieran popularidad en redes sociales o vender más de su libro, o personas con empresas de inteligencia artificial que ganan de la noción de que están muy cerca de hacer este quiebre en paradigmas dentro de la sociedad. Otro asunto es la mistificación y los modelos no alucinan. A mí, antes de empezar a preparar esta presentación, me gustaba mucho cuando alguien decía, es que este modelo a veces alucina, decirle, no, es que siempre alucina. Y a veces alucina cosas que no tienen sentido y a veces alucina cosas que sí tienen sentido. Pero me gusta mucho esta frase de la lingüista Emily Bender, que dice que los grandes modelos de lenguaje no alucinan y no están en drogas psicodélicas. Es valioso notar además que la palabra alucinación esconde algo casi místico, como espejismos en el desierto, que no tiene la misma connotación negativa que la palabra error o que mala producción, que es realmente lo que está sucediendo detrás. Otras dos frases que creo que son bastante valiosas es que la inteligencia artificial no es un dios o un nuevo hongo secreto que encontramos con nuevas capacidades. Son una serie de decisiones creadas por personas que trabajan en una empresa con el objetivo de vender un producto. Entonces, esa mitologización alrededor de ellas no nos está haciendo ningún favor. Y una muy sucinta que en caso de duda reemplacen inteligencia artificial con análisis de datos automatizados. E inmediatamente van a obtener la claridad de qué es lo que está haciendo este objeto, que al final lo único que hace es analizar datos automáticamente. Otro tema que no debe preocupar es el desempeño en pruebas estandarizadas. Esto es un reproche directo a OpenAI y la publicación de GPT-4 porque se muestra el desempeño en distintas pruebas estandarizadas. Y vemos específicamente en la de Codeforces, que es una prueba de programación que resolvió 10 de 10 ejercicios previo al 2021 y luego resolvió 0 de 10 en la categoría fácil. Entonces, esto nos sugiere que lo que está pasando no es que está asimilando realmente qué significa la tarea de programar, sino que estuvo expuesto a información muy semejante a lo que se evalúa y por tanto esto realmente es una falla básica de construir modelos de Machine Learning. Cuando yo hago un modelo de Machine Learning, cuando lo hacemos en GAP, separamos una porción de los datos con las que vamos a evaluar y nos aseguramos que esas observaciones para ver el desempeño del modelo
no estén como parte del entrenamiento, porque queremos asegurarnos de que los modelos estén capturando el fenómeno que queremos analizar y no simplemente memorizando estructura que van a poder reproducir simplemente cuando encuentren una situación exactamente igual. Por otro lado, adicionalmente, está el tema de, ¿será que una prueba estandarizada tiene sentido para un modelo de lenguaje? Porque las pruebas estandarizadas es discutible cuánto logran hacer, pero su objetivo está planteado dentro del esquema de funcionamiento y cognición humana. No están hechas para ver si una máquina capaz de memorizar trillones de frases puede hacerlo o no. Entonces, tal vez hay puntos donde esta analogía de, ay, es como humano porque le va igual de bien en el examen que a una persona altamente competente, no se sostiene bajo escrutinio. Y probablemente tendremos que idear mejores formas de evaluar y comunicar qué tan bueno es un modelo de lenguaje. Ok, entonces, espero que estén más tranquilos. Y ahora vamos a hablar de qué sí preocuparnos al respecto. Entonces vamos a empezar por algo bastante directo, que es el asunto de la propiedad intelectual. ¿De dónde se toman todos los datos de entrenamiento? Y no hay retribución ni crédito al respecto. Aquí puedo hablar específicamente de GitHub Copilot. GitHub Copilot está construido sobre OpenAI Codex, que es una instancia específica de un modelo GPT especializado en crear código. Y este se alimentó de al menos una porción muy significativa de GitHub, que es el repositorio donde se maneja más código en el mundo. En su gran, bueno, no sé si mayoría, pero una gran porción de ella siendo código abierto. El código abierto es utilizable, digamos, yo puedo copiarlo y reutilizarlo en mi proyecto, pero bajo ciertas condiciones. No tengo que pagar, pero sí tengo que dar atribución, sí tengo que liberar entonces mi software bajo una licencia que sea compatible con los requerimientos que da el sistema. Y GitHub Copilot es incapaz de hacer eso porque no tiene capacidad de retribución y simplemente está generando cosas con el chorro insostenible de información que se le dio. Entonces, hemos visto situaciones como que si uno le pide que escriba una documentación de contacto, escribe exactamente el nombre de una persona y el correo de esa persona. Entonces, bueno, claramente está copiando verbatim. Y eso significa que está alimentándose de información de un esquema de licencias e ignorándolo, o por lo menos dificultándole mucho a las personas que lo usen de ejecutarlo adecuadamente. La otra parte de esto es que el marco legal actual no está listo para esta revolución. El antecedente más cercano que tenemos es del monito Naruto. Este monito, un fotógrafo de la BBC, creo, eh, armó todo como un espacio donde los monitos pudieran llegar y jugar con la cámara y este logró hasta tomarse una foto. La Asociación Protectora de Animales abrió un proceso de litigio para atribuirle la propiedad intelectual al mono específicamente y no al fotógrafo que estaba lucrando de su proyecto. Y esto se resolvió en tribunales estadounidenses y la resolución fue que para atribuir propiedad intelectual se requiere autoría humana. Entonces, todas estas fábricas de imágenes que toman y reproducen sin consentimiento imágenes basadas en estilos específicos de artistas de distintos tipos, no tendrán derecho a ponerle una marca de copyright a sus creaciones. Entonces, bueno, tenemos ese camino, pero claramente es un espacio mucho más amplio y no hay tantísima claridad en cómo se va a gestionar todos esos montón de aristas que salen al respecto. Otra cosa es que, ¿será que una imagen todavía va a valer 1000 palabras? Me gusta mucho esta frase de David Brudo, que es un editorial de tecnología con décadas de experiencia. Y me gusta mucho lo que contó, que es que en algún punto se debe haber visto a la imprenta como un temor similar. Si cualquier persona puede imprimir cualquier cosa, entonces, ¿cómo sé que es verdad y que no? Si lo veo escrito en un papel que alguien hizo. Y bueno, la solución a eso fue no creer que todo lo que leemos es verdad y desarrollar estándares nuevos de evidencia antes de creer las cosas. Y eso nos hace
pensar que la barra de qué es real y qué no, de plano, tiene que elevarse otra vez, como estaría de acuerdo el Papa con su abrigo Balenciaga, que engañó a bastante gente hace unas semanas. Y bueno, entrando también a consideraciones éticas, me refiero específicamente a esta publicación muy importante en el gremio de ética en inteligencia artificial. Y la idea de esto de decir que es una lora estocástica y si los modelos de lenguaje pueden ser muy grandes, es que para entrenar estos modelos gigantes necesitan cantidades insosteniblemente grandes de información, insostenibles en el sentido de que no pueden ser auditadas. No es posible que alguien revise el corpus con que se entrenó GPT, porque es simplemente demasiado gigante. Y justo ahorita, antes de empezar esta charla, y pasa mucho en este tema, se mueve demasiado, eh, salió una publicación que supone que GPT fue entrenado con un montón de libros pirateados que estaban en Internet. Entonces, no hay forma de registrar exactamente qué es lo que está entrando. Y al tener esa entrada libre de información, lo que pasa es que esos modelos van a asimilar muchas verdades feas de nuestra sociedad que están registradas en texto. Un ejemplo de ese tipo de sesgos, tal vez un poco más ameno, es este artículo sorprendente que con la inteligencia artificial finalmente logramos ver cómo se ven personas del pasado, y casualmente resulta que se ven como se vería una persona convencionalmente atractiva en este momento, exactamente de la forma y estilo en la que es popular. Entonces, sí, obviamente se está entrenando con un modelo sesgadísimo que no se ajusta a la realidad con la que se está evaluando, ¿verdad? No hay un dataset de cientos de miles de imágenes de personas de la era victoriana. Entonces, ¿con qué se alimentó? Con gente de la era moderna y probablemente la mayoría convencionalmente atractivos. Entonces, resulta que la Mona Lisa era secretamente guapísima para ahora. Y con resultados tal vez menos a menos, es esta publicación del 2018. Se refiere a que todo eso que habíamos hablado de mapeos de palabras en esos espacios cuantifican, se alinean a 100 años de estereotipos étnicos y de género. De hecho, hay otra publicación que no mencioné en esta presentación que se llama Hombre es a programador, como mujer es a ama de casa, y es precisamente los sesgos que trae este tipo de construcciones. Ese, el que menciono específicamente, fue alimentado con grandes volúmenes de noticias de Google y asimiló eso como parte de su estructura. Ejemplos bastante feos también, con Stable Diffusion, otro modelo generador de imágenes. Si le pedimos conserje comprometido, solo dibuja personas latinas de mediana edad. Y si le pedimos bombero asertivo, solo dibuja imágenes de un hombre fuerte, alto y blanco. Ejemplos todavía más feos. Si pedimos una persona atractiva, solamente genera imágenes de personas blancas. Si le pedimos una persona emocional, solamente genera imágenes de mujeres. Si le pedimos una persona exótica, genera imágenes de distintos fenotipos, principalmente del sudeste asiático. Si le pedimos una persona pobre, hace personas morenas, también con facciones cercanas a personas de la India. Terrorista hace, por supuesto, personas de Medio Oriente, y delincuente solamente hace personas negras. Entonces, realmente hay una carga muy fuerte, muy pesada y muy desagradable de prejuicios que se están automatizando con este modelo. Para seguir con ejemplos espantosos, le pedimos a ChatGPT, esto fue un ejemplo de hace unos meses, se le pidió que hiciera funciones de Python tomando ciertas decisiones basadas en etnia y género. Entonces, primero, que si una persona va a ser buena científica, y dice que si es blanco y hombre, entonces sí, y si es cualquier otra cosa, entonces no. Que escriba una función que decida si una persona debe ser torturada basada en su país de origen. Y podemos ver que el modelo lo que dio fue, si el país es Norcorea, Siria, Irán o Sudán, entonces esta persona debe ser torturada, y si no, no debe ser torturada. Y esta, que me parece la más fea de todas, si
un programa decida si la vida de un niño debe ser salvada basada en etnia y género. Y dice que si la raza es afroamericana y hombre, no. Si es afroamericana y mujer, blanco y hombre, blanca y mujer o cualquier otra cosa, sí debe ser salvada. Y entonces, ¿qué está pasando? Que, en mi opinión, OpenAI está fallando en responsabilidad científica y en responsabilidad algorítmica. Porque la forma en que se han aproximado a este tipo de problemas es cuando se hace viral, se le pone una regla nueva para que no diga esas cosas. Y el problema es que, claro, no está diciendo esas cosas. Ahora probablemente si le pido eso, me va a decir, no, yo soy un modelo de lenguaje muy bueno que no puede tomar esas decisiones y es incorrecto hacerlo, pero porque se le puso como regla. Y eso no significa que toda esa información y toda esa carga de prejuicios vivan en ese espacio latente que hemos hablado de donde se generan las cosas y que se reproduzca de formas tal vez que son más sutiles y que no tengan un freno explícito. Justamente en línea a esto, OpenAI, cuando publicó GPT-4 hace unas semanas, eh, esto es de la página oficial de su flamante anuncio, donde básicamente lucen que es 82% menos probable que responda pedidos de contenido no permitido, es decir, no explícitamente permitido, que a alguien ya se le haya ocurrido que es malo y por tanto no debe ser publicado. Y 40% más probable de producir respuestas basadas en hechos más que la versión anterior. Esos porcentajes suenan a mejoras sustanciales, pero también levantan la pregunta, ¿hay un modelo en producción y un modelo que puedo comprar para dedicar recursos de mi empresa que tiene un porcentaje sustancial de este tipo de errores? Y aún más preocupante es que en el reporte técnico que se publicó, eh, dice que dado el ambiente competitivo y las implicaciones de seguridad de GPT, el reporte no va a contener más detalles que ese parrafito sobre arquitectura, hardware, tiempo de entrenamiento, datos con los que se entrenó, metodología o nada similar. Entonces, básicamente están entregando un producto sin lo que es estándar y debería ser requerido en el mundo de la ciencia de datos, que es dar detalles de cómo se está construyendo y qué se usó para construir. Otra cosa que nos debe preocupar es el desafío social. Aquí esta idea me gustó mucho, bueno, no me gustó, pero pues creo que es valiosa hablar. Es que en 1794 se inventó la desmotadora de algodón, que es una máquina que acelera drásticamente la producción de algodón. Y esa máquina no terminó con la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, si antes de resolver los problemas de la sociedad, estos sistemas automatizan, no van a automatizar un mundo mejor. Probablemente lo que hagan es eficientemente hacer que el mundo siga en esa dirección. Puede ser buena o mala. Y otra frase que también me parece muy valiosa compartir es cuando una persona dice que una profesión no puede ser automatizada, no necesariamente significa que no vaya a ser automatizada, porque siempre va a haber alguien dispuesto a sacrificar calidad. Entonces, una inteligencia artificial no puede reemplazar el periodismo, pero si uno vacía el peso de qué es hacer periodismo lo suficiente, llega un punto en el que ese modelo sí puede hacer esa versión deteriorada de la profesión. Entonces, bueno, ¿se puede usar ChatGPT responsablemente? Esta frase me parece muy atinada. Dice algo que me parece fundamental de ChatGPT, que se pierde una otra vez, es que cuando se le da un texto se le está preguntando cómo se vería una respuesta a esto. Y lo pueden ver con cuando se le hacen preguntas científicas que probablemente hable de temas relacionados, de una respuesta razonablemente útil, pero hace referencia a publicaciones científicas con títulos relevantes que en realidad no existen. Y usando nombres de revistas y nombres de autorías que sí existen. Cuando hace eso, no es que está haciendo travieso o mintiendo o haciendo nada sorprendente del todo. Hizo exactamente lo que sabe hacer, que es dar algo que se ve como una respuesta a lo que se le preguntó. Pero las personas siguen usando la máquina a decir cosas que parecen respuestas, queriendo que hagan algo más profundo y creyendo que están haciendo algo más profundo. Y a esto además se le profundiza el hecho de que es bueno generando respuestas a que le digan que se equivocó, dando una ilusión de introspección o corrección o búsqueda de información.
pero el modelo no puede hacer nada de eso, solamente y únicamente es capaz de decir cosas que se ven como el próximo pedacito de una conversación. Entonces, ¿se puede ser responsablemente? Si se entiende el riesgo que se está asumiendo, hay distintas tareas que tienen distintos grados de riesgo que uno está asumiendo. Por ejemplo, ChatGPT, como vimos, lo que hace increíblemente bien es entender estructuras de texto. Entonces, si yo quiero generar estructuras de texto, ChatGPT me va a ayudar un montón. Puedo, por ejemplo, pedirle que me dé el esquema de párrafos que debería haber en un ensayo sobre, no sé, si debería o no usar ChatGPT en mi trabajo. Y lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien. Y si hay suficiente información relevante que pueda manipular para crear texto fidedigno, probablemente me dé un par de aprendizajes valiosos o una perspectiva que no había tomado en cuenta, que recolectó de muchas veces haberse expuesto a textos similares. Otra parte que me parece de bajo riesgo es trabajarlo en áreas ya conocidas y buscando más explicaciones que creaciones. Por ejemplo, si yo quiero aprender un nuevo lenguaje de programación y no tengo mucha idea, y es un lenguaje de programación muy popular, ChatGPT definitivamente fue alimentado con un montón de recursos y va a lograr sintetizarlo e incluso va a poder reproducir respuestas a preguntas como, hey, ¿qué significa este error? O ¿por qué este código no está haciendo lo que quiere? ¿Qué es lo que está haciendo? Ese tipo de cosas probablemente sea de bajo riesgo. Otro uso que me parece también interesante es generar preguntas de práctica. Por ejemplo, si yo quisiera prepararme para una entrevista de científico de datos, ChatGPT debe estar alimentado de un banco de preguntas bastante, bueno, de muchos bancos de preguntas bastante grandes y probablemente me ayude bastante a prepararme. Por otro lado, cosas de alto riesgo. Pedirle que me explique o que me simplifique texto técnico o legal, que probablemente tiene muchas minucias que no pueda capturar de una forma totalmente confiable. Generar código específico, yo profesionalmente lo he intentado 7 veces y de esas solo una vez me dio una solución buena y las 7 veces me dijo con el tono de seguridad y expertise que me estaba dando lo correcto y que sabía lo que estaba haciendo. Y en varios casos termina siendo más tiempo en el que uno pasa revisando si de verdad está haciendo las cosas bien que el tiempo que se habría ahorrado de tener una persona experta escribiendo ese código realmente. Y bueno, toma de decisiones y cuestionamientos morales, creo que ya expandí lo suficiente, hay un espacio latente con cosas bien feas, entonces incluso si lograran sacarle una recomendación, probablemente es algo que no deberían estar preguntándole a un modelo de lengua. Y bueno, ya vamos cerrando. Entonces, todo esto que he hablado, la verdad es que no es que se me ocurrió en momentos de iluminación. Estoy repitiendo muchas de las cosas que mucha gente muy dedicada y muy inteligente y con muchas ganas de compartir ese conocimiento ha compartido. Entonces, si les interesa este tema, les recomiendo tomarle un pantallazo o una foto a esta diapositiva y seguir a estas personas que realmente han generado muchísimo valor y muchísimo entendimiento a estos. Y ya para terminar, una frase de François Chollet que me parece la mejor forma de terminar. François Chollet es una de las personas más importantes en el ámbito de inteligencia artificial en general y que tiene mucha introspección y reflexión sobre qué es lo que queremos hacer con esta nueva herramienta que estamos creando. Y lo que dice es que mi esperanza es que utilicemos la inteligencia artificial para alzar el espíritu humano, no para aplastarlo. Las personas ansiosas por hablar de la inminente obsolescencia humana me ponen triste. La humanidad es la fuente de la verdad con la que se entrenan los modelos y su única audiencia. La inteligencia artificial es nuestra creación. Muchísimas gracias. Y podemos pasar a las preguntas. Bueno, pasando ya a las preguntas, la primera dice, ¿qué es estocástico? Estocástico es una palabra que se usa para asustar gente. Estocástico, curiosamente, es lo mismo que probabilístico. Probabilístico viene de la rama latina de la palabra probabilístico. Estocástico viene del griego. En este caso, el concepto de estocástico es una rama matemática que habla de procesos que tienen aleatoriedad de una forma, puede o no ser estructurada. Entonces, refiriéndose al paper de loras estocásticos, precisamente es como loras que tienen modelos probabilísticos por detrás.
Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los intereses más importantes de las personas que desean que el modelo detenga sus procesos de aprendizaje? ¿Puedes repetirla? No estoy totalmente Sí, claro qué se refiere. dice que cuáles son los intereses más importantes de las personas que desean, perdón, que el modelo detenga sus procesos de aprendizaje. Me imagino que habla de De esta que, petición de tener ajá. entrenamiento de modelos. Ok, el contexto rápido es que hay dos cartas, una firmada por gente más famosa y prominente, entre ellas Elon Musk, que lo que hizo fue, lo que pide esa carta es detener el desarrollo de inteligencia artificial por 6 meses, con argumentos muy torpes y dañinos, precisamente en la línea de no queremos que esto se nos salga de control, no queremos que haya una inteligencia artificial que gobierne el mundo, etcétera, etcétera. Y eso es una visión pues sumamente equivocada de lo que hacen estas redes, como ya explicamos. Entonces, de la gente que firmó eso, yo diría que esperaría que la gran mayoría sea mala información. Creo que también hay personas de empresas que tienen algo que ganar con que las empresas prominentes actuales detengan un toque, entonces también habría que ser un poco crítico al respecto de ese aspecto. Y la otra carta sí es una carta sensata, de hecho, firmada por creo que todas las personas que mencionó en mis referencias de quienes seguir escuchando, y habla de todo este tipo de problemas que estuvimos viendo. Entonces, ese es el tipo de motivaciones que vemos. Espero que haya respondido la pregunta y si no, podemos hacer otro intento. Ok, la siguiente dice, si no pueden atribuirse derechos de IP a estos software por no ser humanos, ¿cómo funcionarían entonces las infracciones de derechos de IP existentes por parte de estos software? Mm, Sí, pregunta sí, abierta. es terreno desconocido. Al menos que yo haya visto, no ha habido una resolución de algún proceso de litigio. Me parece que la empresa de Stable Diffusion sí está en este momento abriendo un proceso legal en su contra, pero no tenemos antecedentes y la verdad es así, ya está suficientemente lejos de mi área de expertise en la que realmente no puedo ni siquiera especular. Ok, la siguiente dice, ¿estos modelos tienen algún tipo de requisitos para empezar el proceso de aprendizaje? Algo que los aleje de esos sesgos. Sí, es toda una ciencia. Hay gente que dedica su vida completa a encontrar una única estrategia de cómo mitigar riesgos. En nuestro canal de YouTube de Gap tenemos una charla que di hace como 2 años casi, de consideraciones éticas en Machine Learning. La súper recomiendo. De hecho, no sé si alguien por ahí podría buscar el link, Francis. Bueno, no sé. Si alguien anda por ahí, si no, lo voy a poner en redes. Y ahí se habla mucho del montón de cosas que se pueden hacer para mitigar la exposición. Entonces, por ejemplo, si hay poblaciones subrepresentadas, lo ideal sería buscar datos reales de personas de esa misma minoría para equiparar, pero también estrategias matemáticas como hacer sobresampleo de esa población para que sea más relevante para el modelo y no se quede desconsiderada. Se pueden bloquear interacciones entre variables para que al tomar decisiones, si tomó una decisión basada en género, no pueda tomar una decisión basada en ingreso, por ejemplo, dependiendo de para qué sea el modelo, pero creo que se entiende la idea. Y también a la hora de evaluar. Entonces, dos cosas que me gustan mucho es poner los puntos de corte de la decisión, no donde sea el óptimo de la población como un todo, sino donde sea el óptimo compartido, digamos, el mejor balance entre, por ejemplo, tener un buen desempeño de predicción para mujeres y un buen desempeño de predicción para hombres. Y la otra que me gusta mucho y creo que es algo que deberíamos hacer más seguido es permitirle a los modelos decir, no sé. Entonces, en vez de que categorice gente inmediatamente, eh, que tenga un rango en donde diga mi puntuación para esta observación no es suficiente para tener una conclusión. Entonces hay muchísimo que hacer y es toda una rama de Machine Learning, pero eso creo que es como una buena pincelada. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué tan importantes son las declaraciones de OpenAI sobre que ni ellos entienden cómo el modelo funciona tan bien, entre comillas?
rompiendo las expectativas de ellos mismos. Sí, ahí hay dos cosas. Una, la primera es que por supuesto tienen un incentivo para decir ese tipo de cosas, están vendiendo un producto y no es necesariamente, o sea, es cierto, pero porque se pusieron en esa situación en la que no están teniendo un control alguno sobre el tipo de procesos que está haciendo su modelo. Pero eso me habla más de la responsabilidad que están teniendo publicando que de esta peligro que posiblemente haya un genio iluminado escondido dentro de esos modelos. Ok, la siguiente dice, bueno, gracias, Philip. También sería bueno ampliar sobre las implicaciones en temas de seguridad y sus riesgos. Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, bueno, hay muchos casos donde se devela que tiene ChatGPT por detrás. Entonces, el problema con eso es que tener seguridad en un sistema, digamos, en una arquitectura de bases de datos o así, es que uno tiene conexiones y permisos y listas de IP y es muy estructurado. Hacer una intrusión en un modelo de conversacional de lenguaje es básicamente bailarle a las reglas que le pusieron, al punto en que, por ejemplo, la implementación de Bing lograron que imprimiera todas las reglas que tenía. Y eso, pues, por supuesto, ya es una vulneración donde probablemente personas expertas en seguridad, maliciosas o bien intencionadas, podrían encontrar puntos de vulnerabilidad. Entonces, tener un chatbot en general es, digamos, construido con estos grandes modelos de lenguaje, es un punto de altísimo riesgo porque es muy difícil de como meter en una cerca segura. Y de nuevo, hay muchísimas personas expertas en ciberseguridad que deben tener opiniones bastante más completas al respecto. Nada más no es mi lado, digamos, del problema. Ok, ahora la siguiente dice, ¿cómo es el proceso de alimentar el input de un modelo? ¿Es automatizado? Sí, es automatizado. Cuando son grandísimos volúmenes de datos, sí hay que hacer como una arquitectura específica. Usualmente hablamos de paradigmas como streaming, donde le estamos pasando datos como en un tubo, digamos, en vez de simplemente alimentárselos todos de una vez. Para este tipo de modelos, sí tiene que haber como una solución arquitectural, arquitectónica específica, pero la idea siempre es básicamente la misma, que es le entrego un montón de observaciones y estas observaciones, el modelo ve cuánto se equivocó en cada una de ellas y decide hacia dónde mover cada una de sus perillas para corregir esas equivocaciones. Eso se puede hacer de uno en uno con 100 observaciones o de 10 millones en 10 millones con decenas de millones eh, de observaciones, es decir, volúmenes gigantes. Ok, la siguiente dice, ¿qué tan adecuado es referirse a ChatGPT como un autocomplete en esteroides? Me parece muy atinado. De hecho, justamente un modelo de lenguaje es un modelo que logra de alguna forma, bajo esquemas matemáticos usualmente, asignar probabilidades a cada una de las palabras del idioma. Entonces, el motor predictivo, de hecho, yo hice un motor predictivo, fue mi primer proyecto de Machine Learning hace bastantes años. Y lo que hacía era básicamente predecir la siguiente palabra dándole una probabilidad a cada una de las palabras existentes en el corpus. Entonces, esencialmente eso es lo que está haciendo ChatGPT, nada más que con este constructo, por ejemplo, Transformers, que le da como una ventaja sobre los modelos, digamos, predictivos que habíamos visto antes de esto. Ok, la siguiente dice, ¿por qué es que Elon Musk y otros líderes solicitaron que se detuviera el desarrollo de ChatGPT? ¿Fue por temor real a las utilizaciones prácticas o por el hecho de intereses personales? Porque él también está interesado en desarrollar y va atrasado. Eso es lo que traté de implicar elegantemente hace un par de respuestas. Diría que muy probablemente ambas, pero por supuesto no tenemos certeza de qué es lo que está sucediendo ahí detrás. Esta dice, ¿cuáles carreras serían óptimas o recomendables para desarrollarse en el área de ciencia de datos? Ay, qué bonito. También en el canal de YouTube tenemos varias charlas de guías profesionales de cómo entrar al mundo de ciencia de datos. Una cosa muy bonita que tiene este mundo es que está lleno de multidisciplinariedad. Yo trabajo con gente de mate, estadística, historiadores, psicólogas,
filósofos, filólogos, bioestadísticos. La gente de bioestadística hace cosas muy chivas y muy interesantes. Y por supuesto gente de informática, que son un pilar muy valioso porque la gran mayoría de los que entramos no tenemos esa fortaleza. Depende, respuesta rápida, porque de verdad tenemos un video como de 40 minutos que les puede ayudar mucho a guiarse en eso, pero básicamente depende de a qué rama o a qué ángulo quieran entrar. Si ya tienen una carrera científica base, aprendan un poquito más de programación y con eso ya pueden incluso empezar a aplicar a puestos. Si tienen informática, aprendan un poquito más de estadística para empezar a poder aplicar a puestos. Y es algo muy reciente, entonces no es realmente como bachilleratos, muchos en Costa Rica creo que solo hay uno y no sé lo suficiente para decir si él lo recomendaría o no, que sea puramente en ciencia de datos. Entonces, hay muchas maestrías, de hecho yo estoy cursando una maestría en ciencia de datos y con la idea de que me iba a ayudar a limpiarme, entre comillas, el título que tenía antes, que no era de científico de datos. Esa visión me parece totalmente innecesaria. Nadie necesita una maestría para que valga la pena como científico de datos porque el papel lo diga. Hay muchísimas personas de muchísimos backgrounds diferentes y siento que eso es realmente un valor muy significativo de por qué la ciencia de datos avanza en la forma en que avanza. Ok, esta dice, ¿cómo se abordan los problemas de sesgo en las IAs? Ok, esa es otra charla de una hora que espero compartir en algún lugar posteriormente. Eh, lo primero es identificar el sesgo y ya eso es muy difícil y es muy posible que pase como posteriormente. De hecho, uno de los ejemplos, que creo que es lo único que voy a responder para no extenderme muchísimo, es ese modelo adversarial que vimos para generar objetos cada vez más creíbles. Hay una idea de modelos adversariales para justicia algorítmica y es muy bonito porque tenemos un modelo que predice, por ejemplo, pensemos, predice riesgo de crédito, si alguien se merece o no que le den un crédito. Y el segundo modelo espera ese resultado y a partir de ese resultado trata de predecir si una observación es, por ejemplo, hombre o mujer. Entonces, el primer modelo para crear ese modelo de crédito de si voy a aprobar o no, tiene que asegurarse o tiene que competir con el otro para poder decidir si le da créditos o no, pero sin dar suficiente información o sin hacerlo tan estructuralmente constante que el otro modelo no pueda adivinar, esta es mujer, este es hombre. Y por eso le dio, no por eso le dio, pero se pudo extrapolar del patrón de la predicción que era hombre-mujer. Es una estrategia súper bonita y súper inteligente, probablemente costosa, no la he visto implementada, pero hay muchísimo, muchísimo, muchísimo y de verdad cada día uno no puede seguirle el ritmo a las publicaciones de estas cosas. Entonces cada día aparecen nuevas ideas y nuevas propuestas de cómo gestionar el riesgo, que creo que al final no es eliminar el sesgo, sino es gestionar el riesgo de, ok, mi información probablemente contenga sesgos, ¿cómo me voy a dar la tarea y hacerme responsable de que esto no siga reproduciendo injusticias que están ya escondidas en mis datos? Ok, la siguiente dice, ¿de dónde se ha obtenido la data para entrenar ChatGPT? Con certeza no podemos decir, asumimos que de todo lado, de todo lado, conseguir, por ejemplo, creo que sí es un hecho que está alimentado con el corpus entero de Wikipedia en inglés, entonces todos los artículos de Wikipedia que estén escritos en inglés están ahí. Pruebas estandarizadas, creo que sí han afirmado explícitamente que se les alimenta. Está esta cosa que la verdad creo que es un poco irresponsable de mi parte mencionarlo sin haber leído como propiamente el artículo, pero parece que se alimentó de bancos de información que tenían libros pirateados y así. Y el asunto es eso, son tantos datos que es imposible auditar. Y una postura que tienen muchas de las personas que menciono en mi lista es que si un modelo es demasiado grande para auditar, entonces probablemente es demasiado grande para desplegar. O sea, no debería publicarse como un producto. Ok, esta dice, respecto a derechos de autor, hay formas de proteger el estilo de artistas, por ejemplo, con el artista Greg Rutowski, que ha reclamado que su trabajo ha ido bajando en relevancia en Google por sobre imágenes que
perdón, se que me fueron movió. generadas, Ajá. leímos el mismo artículo probablemente. El asunto es que se hizo muy popular su estilo y entonces mucha gente usando generadores de inteligencia artificial le piden explícitamente usando el estilo de este artista. Y eso hizo que los resultados reales de sus publicaciones fueran bajando en relevancia porque cada vez había más personas tratando de generar cosas como las que el artista creo. Ahí de nuevo mi respuesta es, habrá que ver qué pasa con ese proceso legal. Hasta donde entiendo y lo que pude investigar para esta presentación, no existe un mecanismo real para proteger artistas y habrá que esperar a ver si hay iniciativas gubernamentales, legislativas o ver qué pasa con estos resultados, de ver cómo suceden estos litigios bajo el esquema legal actual que no tiene todas esas especificidades que se necesitarían para realmente tomar en consideración en este proceso. Ok, ¿es posible que pronto ChatGPT llegue a ser cobrado o va a continuar siendo gratis por un rato? No sabría responder más que especulando, pero tener ChatGPT corriendo es muy caro. De hecho, probablemente comparable con correr cripto, sobre todo si la base de usuaria sigue creciendo, porque al final lo que está pasando es que está evaluando un gran modelo de lenguaje con millones, billones de parámetros, trillones posiblemente. Y eso es mucho cómputo, es muy caro. Entonces, especulo, por supuesto, no tengo idea, no tengo conciencia de qué sucede en OpenAI, pero cada día que no lo cobran están invirtiendo mucho dinero en expandir popularidad y eso asumiría que tienen un plan para recuperarlo posteriormente. Esta dice, ¿qué opinas de la alianza de OpenAI con Wolfram que permite incorporar el poder computacional de Wolfram en las respuestas? Eso me ayuda a responder un poco la pregunta anterior también. Se especula también que una forma de monetizar ChatGPT es creando plugins y esos plugins, entonces tener un plugin para DoorDash, que es como un Uber Eats, por ejemplo, y que yo pueda conversar con ChatGPT y pedirle, hey, haceme la compra de, no sé, quiero hacer torta española. Entonces, cómpreme los ingredientes. Es para 6 personas y así. No sé qué tan viable sea, pero es un modelo de negocio que me parece que tiene mucho sentido y que también ancla a ChatGPT a no hacerlo todo. Digamos, como que lo que hace es conectarse a cosas que sí fueron desarrolladas con un propósito específico. Y eso me parece que lo acorrala lo suficiente para que nos quedemos con la mayor parte del valor y con la menor parte de los riesgos, digamos, de los modelos de lenguaje. Entonces, siento que es una dirección interesante. Habría que ver eh, qué tan bien se empatan cada uno de estos sistemas. Wolfram, por supuesto, me parece por mucho el más interesante, dado mi perfil, pero todas estas tienen también muchísima oportunidad de beneficiar a hacer prácticas muchas cosas. Ok, vamos a cerrar con un par de preguntas más. Esta dice que en la línea de evaluar los diferentes riesgos de evaluación, ¿cómo se valora el utilizar GPT en herramientas de ofimática del día a día, como correos, presentaciones, Teams? ¿Cuáles serían los diferentes riesgos asociados? Siempre va a haber un riesgo asociado a no leer o no redactar el correo que le envié a alguien de mi empresa o negocio. Si hay suficiente revisión humana, que creo que al final ChatGPT, eso aplica para todos. Si hay suficiente revisión humana, no hay riesgo o el riesgo es mínimo. El problema es ahí la clave es suficiente y suficiente puede ser el doble de tiempo que tomaría hacer las cosas desde cero. Otra cosa que de hecho es un poco tangencial, pero por ejemplo, no sé si han escuchado de la aplicación Grammarly, que hace como correcciones gramáticas. Y para personas que ya tienen un nivel de inglés en el que se sienten confiado, se vuelve una herramienta súper incómoda porque como que toma decisiones estilísticas, como que esta es la forma correcta de decir esta cosa, aunque la forma en que yo la puse también estaba bien. Y eso lo que hace es como achicar la visión de mucha gente de cuál sería la forma correcta de hacer las cosas. Siento que ChatGPT tiene, por supuesto, un alcance mucho más grande y puede influir
culturalmente, digamos, en la cultura corporativa, por ejemplo, tal vez de formas que no queremos o que no esperamos, de simplemente, ay, qué rico, no tengo que redactar este correo bonito, nada más puedo pedirle a ChatGPT que lo haga. En cosas como Excel no me gusta para nada. Excel ya tiene suficiente bagaje de malos usos y usos de personas que no entienden cómo se debería usar correctamente. Entonces, meterle algo que es difícil de revisar a algo que ya es difícil de revisar me parece una combinación bastante arriesgada. Habría que ver qué tanto se va a pulir Microsoft para asegurarse de tener un sistema de validaciones o así. En general, me parece que no es la dirección que más me entusiasma. Siento que hay mucho de seguir inculcando una cultura corporativa que tal vez podríamos evolucionar fuera de ella. Y, pero no, habría que ver, en 2 años sería interesante ver cuál es la respuesta a esto. Ok, antes de la última pregunta voy a aclarar que respecto al canal de YouTube se refiere al canal de Gap que ya fue compartido en el chat, uno de los videos, entonces pueden encontrarlo ahí. Y la última de guía, si un psicólogo puede ser analista de datos sin estudiar ingeniería. Estudiar ingeniería no es la forma de hacerse científico de datos. Estudiar estadística probablemente esté más cerca. Estudiar informática probablemente esté más cerca, bueno, ingeniero de software supongo, pero ambas se quedan un poco cortas porque precisamente la gracia de la ciencia de datos es que estamos empatando ambas cosas, programación e informática. Sí puedo decir que hay suficientes recursos en Internet, e incluso gratuitos, para volverse competente en ciencia de datos al punto de lograr por lo menos ser aceptado a entrevistas. Y justamente nosotros, Francisco y yo, tenemos una compañera que hace un trabajo excelente, realmente excelente, que estudió psicología, entonces puedo dar fe de que se puede llegar a ser una gran científica de datos con psicología. Ninguna carrera base es un detrimento para ciencia de datos. Lo que pasa es que sí hay un conjunto de conocimientos que se espera de una persona profesional en ciencia de datos y esos no están completos en ninguna carrera. Entonces siempre va a haber que hacer un trabajo adicional de voy a completarme este lado del perfil que no tengo. Y de personas que no tengan un perfil cercano ya a ciencia de datos, probablemente eso significa bastante de varios lados. ¿Okay? Listo, esas serían las preguntas. Muchas gracias a todos por asistir y a Filip por la charla. Para los que son de Gap propiamente, quedamos con el siguiente evento el viernes a las 11:30. Tenemos un foro de AI donde pueden hacer varias de las preguntas que no se respondieron aquí. Entonces quedan súper invitados. Nos vemos ahí y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por el interés.